De todo quiero agradecerles a todos, especialmente a la familia inmobiliaria. Por última vez lo voy a decir, la verdad que me he sentido muy acompañado desde la semana pasada, el lunes que falleció mi madre, pero la verdad que las muestras de cariños y de mensajes de absolutamente toda la familia inmobiliaria realmente fue muy conmovedor. Me han escrito colegas, abogados, me han escrito también de consorcios, clientes del estudio, pero la verdad que fue muy lindo y muy gratificante sentirse acompañado por todos, absolutamente todos y cada uno de ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias. También queremos agradecer con Karina a las autoridades de CUSIGBA, a todo el consejo directivo, encabezado por Armando Pepe, que hacen posible que hoy, porque nos tiene muy movidito todo lo que son las leyes y normativas de derecho inmobiliario o que tiene que ver con los corredores inmobiliarios, que la verdad que es insólito, porque, a ver, tenemos una ley de alquileres, definitivamente, o sea, honestamente, tenemos una ley de alquileres que no sé hasta qué punto cada uno de ustedes tendrá que hacer una evaluación personal en cuanto a si era necesaria o no era necesaria, si este era el momento, eran las circunstancias, pero la verdad que es increíble año tras año, meses tras meses, es como que estamos viviendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la 58-59, el proyecto se trabajó en su momento, el decreto reglamentario, el DNU ahora, pero todos temas de alquiler que nos obligan a permanentemente estar actualizándonos. Y bueno, como digo yo, no hay que tener miedo, son cosas que nos exceden a nosotros, que no están a nuestro alcance, y que bueno, probablemente en el medio de una pandemia, en el medio de una crisis, tal vez no era el mejor momento para salir con la ley de alquileres. Pero bueno, fue una ley que se trabajó muchísimo, este proyecto de ley. Obviamente, lo ideal era con un código civil y comercial que recién entraba en vigencia en el año 2015, luego una ley de locaciones urbanas que duró décadas, cambiar a los 5 años de entrada en vigencia de un nuevo Código Civil y Comercial que regulaba todo lo que son las locaciones, y la verdad que es prematuro. Pero es lo que nos tocó. Y también en un momento, probablemente ya más adelante daremos alguna charla de cómo se fue armando y cómo fue cocinándose esta ley de alquileres. En algún momento, como hubo proyectos anteriores que eran mucho peores que esto, y como siempre se puede hacer algo peor, decía, bueno, por lo menos esto que es, no sé si tan bueno. A ver, bien. Acá es muy importante ver el contexto. Prácticamente del año 2006, 2007 a esta parte, a mí en distintos ámbitos que nos tocó en nuestro estudio ejercer profesionalmente, sea en propiedad horizontal o mismo en el estudio jurídico, nos fuimos dando cuenta cómo cada vez más la autonomía de la voluntad de las partes cada vez fue más dejado prácticamente de lado. Yo no sé si algunos de ustedes pudieron concurrir, pero yo los invito a que lo vean. Una charla que yo di en CUSIGBA, que fue la quinta de un proceso de charlas que fui dando desde el año 2017, 2018, y también di una el año pasado en el Complejo La Plaza, en donde la charla que está en YouTube del 19 de diciembre del 2018, que fue justamente a partir del antiguo proyecto de ley de alquileres, que era peor que este inclusive, que nosotros lo llamé embestida oficial contra los contratos de alquileres. Y le hablaba un poquito a partir de charlas que había dado también en propiedad horizontal, de lo que era 1984 en 2018, cómo el gran hermano se va metiendo en nuestras vidas. Y bueno, los que puedan y tengan tiempo, ahora que estamos más tiempo en casa que de costumbre, si pueden, vean la charla que dimos en CUSIGBA en el 19 de diciembre del 2018, porque realmente fue una charla donde nosotros ahí hablamos de lo que es la autonomía de la voluntad y cómo los gobernantes cada día más le van, o sea, como que le van ganando como el mar a la playa. Y ahora sí, arrancamos, Karina, a ver, vamos a meternos ya en lo que es la ley de alquileres en sí. Son 23 artículos, 23 artículos tiene esta ley de alquileres. En el título tenés
del artículo primero al artículo 12, reforma el Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, se agregan algunos artículos y también se sustituyen otros artículos. Se cambian ¿cómo están los artículos? Entonces, hay una parte de este proyecto de ley que va a ser incorporada, que, aclaro, tiene que estar publicada en el boletín oficial. Estos primeros 12 artículos cambian, modifican el Código Civil y Comercial. Y a partir del artículo 13 hasta el artículo 23 de esta ley, va a ser una ley complementaria. Es decir, no va a estar dentro de un número de artículos del Código Civil y Comercial, sino que va a ser una ley complementaria que se va a incorporar, que va a ser complementaria al Código. Entonces tenemos los primeros 13 artículos que principalmente están dentro del Código Civil y Comercial, los primeros 12, disculpen, termina casualmente en el 1351, un artículo que ya vamos a hablar también, y a partir del artículo 13 hasta el 23 van a ser leyes complementarias. Yo preparé un PowerPoint, no sé si está, Karina, para ponerlo. Sí, dale. Vamos con el Power. Y vamos a arrancar con el artículo 75, o sea, es el artículo primero de la ley que sustituyase el artículo 75 del Código Civil y Comercial. Vamos, Cari. A ver, sí, te estamos viendo. Vamos con el artículo 75, la que sigue, Cari. Dale. Bien. Esto es para todos los contratos, que ni más ni menos lo que va a regular para todos los contratos es la cuestión del domicilio. En realidad es una modificación y agrega lo que es se sustituye el anterior concepto. Como ustedes saben, en los contratos, en todo tipo de contratos, las partes, cuando vos identificás a las partes, se pone el domicilio. Ese domicilio, a su vez, se puede constituir a los efectos del contrato o no. ¿Qué es lo que trae de nuevo? Y me parece que es algo absolutamente positivo, el artículo 75 del Código Civil y Comercial, a ver si aparece en pantalla, es ni más ni menos que la posibilidad de que las partes constituyan un domicilio electrónico. Me parece que eso es algo que es muy positivo, es para todo tipo de contratos, y la verdad que está muy bueno. ¿Por qué? Porque las partes, al poder tener un domicilio electrónico, agiliza la posibilidad de notificarse. ¿Qué recomendamos? Lo que nosotros recomendamos es que cuando se fije ese domicilio electrónico, se especifique bien que en ese domicilio todas las notificaciones, además de decirlo a la ley, también van a ser válidas. Pero bueno, como es algo que es novedoso, de pronto va a llevar su tiempo a que los contratantes y ver el verdadero valor que va a tener este domicilio electrónico. En sede judicial, los domicilios electrónicos prácticamente han suplantado en una gran cantidad de notificaciones en los procesos a los domicilios constituidos en cuanto a inmuebles, ¿no? Entonces, con lo cual me parece que es algo muy bueno. En principio, esto se tiene pensado para correos electrónicos, porque los correos electrónicos son, que fíjense que ya es algo que que está cayendo un poco en desuso, porque estamos más todos con la tecnología del WhatsApp, pero habría que ver si se puede constituir más adelante también el tema del WhatsApp. El tema es que la diferencia entre el correo electrónico y el WhatsApp es que el correo electrónico te guarda los mensajes que hay, a pesar de que vos lo borres de tu celular o lo que fuera. Hay una fuente que mantiene esos mensajes. En cambio, el WhatsApp no. Bien, el artículo segundo, vamos con el otro, sustituye el artículo 1196 del Código Civil y Comercial. Estamos exclusivamente hablando de los contratos habitacionales. Habitacionales. Es un artículo que en realidad es interesante porque trae algunos agregados importantes. Entonces, claramente es de orden público. Claramente es de orden público. No se le puede bajo ningún concepto requerir al locatario
en locaciones habitacionales, repito, bueno, el pago anticipado mayor a un mes de alquiler, ese ya lo sabíamos, estaba en el 1196 del Código Civil y Comercial, no se tocó. Y acá sí hay una modificación en cuanto al depósito en garantía, porque no se puede pedir un depósito en garantía mayor a un mes de alquiler al locatario. Recuerden que como estaba redactado anteriormente, el 1196 del Código Civil y Comercial, era un mes de depósito por cada año de contrato. Bueno, en este caso está la limitación de solamente un mes. También hay algo muy interesante que siempre traía conflictos en las locaciones habitacionales, y diría en todo tipo de locaciones, que es qué va a pasar con el tema de la devolución del depósito, de ese depósito en garantía. Antes teníamos el concepto, cuando vos hablabas con un abogado, te asesorabas, te decía, mira, el depósito es como que se deja en una cajita y punto, no es para tocar, es un depósito en garantía que sirve. Entonces, corrían 2 años de contrato, y bueno, obviamente, en un país donde no hay inflación no hay problema, pero acá hay inflación. Entonces, el problema justamente se suscitaba porque con toda razón el locatario pretendía que esa suma se actualice. Bueno, en este caso se termina todo tipo de discusión porque es de orden público, y en las locaciones habitacionales, justamente tiene que ser por el último valor de alquiler en que se entregue la propiedad. Y también es un tema que es importante. En el momento en que se tiene que entregar ese depósito es en el momento cuando se hace entrega del departamento. Después la discusión quedará, bueno, ¿qué pasa si queda algún saldo pendiente? Bueno, lo que se puede retener es el proporcional a ese saldo pendiente, que puede ser, si es por ejemplo un tema de expensas, por ejemplo un valor equivalente a la última expensa, o se puede llamar al administrador de consorcio, y en ese caso al administrador de consorcio preguntarle cuál es el valor de la expensa que le sigue, ¿no? Bueno, respecto se sigue prohibiendo cobrar el valor llave, como era antiguamente el 1196, o sea, eso no se modifica, pero sí introduce y agrega un punto que es que se prohíbe la firma de pagarés o instrumentos similares que sean ajenos al contrato original. Hay que tener mucho cuidado con eso, a veces es una mala práctica en algunas relaciones locativas de incorporar este tipo de documentos que en realidad nada tienen que hacer ni para garantizar, o sea, y claramente esto es de orden público, con lo cual si aparece un pagaré entre locador y locatario, que tiene una relación locativa, y bueno, se va a presumir que probablemente ese pagaré tenga que ver con esa relación locativa, no por una actividad comercial que podría ser una excepcionalidad. Entonces, sépanlo, se prohíbe y es de orden público la firma de pagarés o cualquier instrumento similar por separado. Vamos al artículo 1198, que es el artículo 3º de la ley, modifica, sustituye el 1198 y es ni más ni menos que el tema del plazo. O sea, el plazo de las locaciones, de todo tipo de locaciones, tanto locaciones de vivienda habitacionales o comerciales, profesionales, todas pasan hasta a 3 años. En los comerciales calculo que no lo van a sentir mucho, porque la mayoría de los comerciales se hacen a 3 años, pero convengamos que tuvimos un Código Civil y Comercial que fíjense, que hace 5 años cuando pensaron, el legislador pensó justamente, cuando lo pensó en 2 años, porque inclusive los comerciales lo bajó a 2 años. Bueno, ahora todos pasan a 3 años. Era lo que venían pidiendo mucho los locatarios, porque también es cierto que se hace muy difícil, o sea, prácticamente cada 2 años se les hacía corto, y las épocas en que se tenían de mudanzas se acortaban en el tiempo y bueno, generaba un problema. Obviamente, se tendrá que ver si realmente era el momento indicado, ¿no? Porque en un momento de tanta inestabilidad, llegar el plazo a 3 años, y bueno, pero son temas que no nos corresponde evaluar a los abogados, sino principalmente a todas las personas en general.
Con la excepción, obviamente este plazo sigue con la excepción del artículo 1199. A ver, en realidad el 1199, ahora lo vamos a poner, prácticamente no cambió sustancialmente el 1199. El artículo 1199 prácticamente sigue prácticamente igual, que son las excepciones al plazo mínimo, es decir, las excepciones van a ser las excepciones al plazo mínimo de 3 años, que para los casos de embajada, consulados, organismos internacionales y habitación destinada al personal extranjero o el personal diplomático, en su punto A. Hubo una pequeña sutileza en el cambio, que se cambió una partecita, turismo de descanso, que son los de 3 meses. Primero, 3 meses, Código Civil y Comercial, solamente por 3 meses se pueden hacer, y la única sutileza que puso habla de él o los contratos para turismo, descanso, similares, no podrán exceder los 3 meses. Porque puso el contrato o los contratos por pagar 3 contratos de un mes con una misma persona, pero nunca se puede exceder de 3 meses. Esto es de orden público, quiero decirlo. El tema de las guardacosas, los lugares para guardar cosas sigue estando exactamente igual que como estaba antes. También, obviamente, para los predios feriales, exactamente a como estaba antes. Y sigue también, este es un tema que sigue estando como estaba antes, pero que yo quiero hablar hoy, para reforzarlo un poquitito. Porque, ojo con el 1199, porque acuérdense que el plazo del 1198 es de orden público. Entonces, si los que tengan por objeto una finalidad determinada en el contrato tienen que ser muy específicos, y hay que especificar y aclarar que no es, que tiene otra vivienda. Por ejemplo, si es una persona que viene del interior, que alquila para su familia, porque va a tener un tratamiento médico de 6 meses, especificar el tratamiento y especificar bien dónde vive, para que quede bien clarito a qué fines está viniendo. Si, por ejemplo, es una empresa que tiene trabajadores temporarios para hacer una obra por 7 meses y tiene que contratar esa empresa vivienda para sus empleados, especificar bien las viviendas de cada uno, porque recordemos que porque si hay un incumplimiento en cualquiera de estos apartados, hay una presunción, se presume que es para habitacional o comercial o para lo que se haya quedado, ¿me entienden? O sea, tengan cuidado porque el 1199 tiene que ser muy específico y nunca dejen de poner realmente en qué lugar vive la persona. ¿tá? Y especificar bien el destino para lo que se va a usar y por qué se va a usar, ¿correcto? Bien, sigamos. Vamos para el artículo 1201, que es el artículo 5º de la ley, que sustituye el 1201, que es la obligación del locador de conservar la cosa con aptitud para el uso convenido. Bien, acá hay un tema, acá sí hay cambios en el 1201. O sea, sigue, obviamente, como siempre, la obligación del locador, que siempre tiene que conservar la cosa para el uso para el que fue alquilado. Entonces, y es a su cargo siempre es a su cargo la reparación cuando se rompa alguna cosa que impide el uso adecuado del inmueble que se alquila, ¿correcto? Y fíjense que acá ya introducimos un cambio sutil, pero que puede ser muy importante. Ya se deja hablar de caso fortuito o fuerza mayor, como establecía antes el 1201, y ya pasamos a hablar a cualquier, o sea, ¿qué es lo que se establecía? Que en caso fortuito y fuerza mayor, aún así tenía que hacer las reparaciones el locador. Pero ahora va más allá y por cualquier causa que no sea imputable al locatario. Es decir, está utilizando una palabra que va más allá del caso fortuito y de fuerza mayor. Y ahora y después en un artículo que sigue voy a volver sobre este punto. También me parece que acá va a haber un tema que va a traer ciertas cuestiones, que es el tema de las reparaciones urgentes y las reparaciones no urgentes. En 1201 lo que se agrega ahora es la forma frente al desperfecto de un calefón, por ejemplo. Frente a ese desperfecto, bueno, es algo urgente porque es agua caliente, entonces si no está arreglado el calefón de forma urgente, y obviamente cambia las condiciones de esa propiedad que se alquila. Bueno, 24 horas tiene para reparar el locador desde que es notificado fehacientemente.
Y acá vamos a ver qué se va a interpretar. Por eso digo, cuando hagan los contratos, vean bien cómo ponen el tema de los domicilios electrónicos, si constituyen domicilio, porque esos domicilios, hay artículos que aunque uno no reciba la notificación, es como que quedan notificados. Y ojo, porque en las reparaciones urgentes, desde que está notificado el locador, tiene 24 horas para reparar lo que esté roto, para que se entienda. Entonces son plazos muy, muy gordos. ¿Y qué pasa si no lo repara? Y bueno, puede ser, lo repara el locatario a costa del locador y después vamos a ver que va a poder ser compensado. Entonces, ojo, señores, porque acá creo que van a tener que ser todos muy diligentes. Y para las reparaciones no urgentes, el plazo es de notificación, para reparar es de 10 días desde que es notificado, ¿no? Con lo cual ahí hay un poco más de tiempo, pero sí es muy importante el domicilio que se denuncia, y estos domicilios electrónicos creo que van a ser importantísimos porque van a ser un canal de notificación para estas cosas bastante interesante y bastante expeditivo, ¿no? Así que estemos atentos a eso. Bien, entonces voy a volver, entonces, en el artículo 1201 del artículo 5 que sustituye el 1201, cambia el concepto. Ya no hablamos más de fuerza mayor ni caso fortuito. Pasamos a hablar de cualquier hecho no imputable al locatario. Lo tiene que reparar igual el locador. Entonces, hay que tener cuidado porque las reparaciones urgentes son 24 horas desde que es notificado el locador. Y en las no urgentes, 10 días desde que es notificado el locador para que las repares. Por eso es muy importante los domicilios que van a constituirse en los contratos, y sobre todo los electrónicos, porque van a ser un canal de notificaciones que puede ser muy, muy expeditivo. Y ojo, porque después ya vamos a ver que hay un derecho de compensación que la ley le está otorgando al locatario. Pasamos entonces al artículo 1203, que es el artículo sexto que sustituye al 1203, y acá el 1203 sigue siendo exactamente igual a cómo estaba antes. Lo único que vuelve a cambiar la cuestión de que ya no es más caso fortuito, tampoco es fuerza mayor, sino que por cualquier causa no imputable al locatario, y si se ve impedido de gozar de la cosa locada, puede rescindir o cesar el pago de los cánones locativos mientras dure ese impedimento. Y acá hay una discusión, si por ejemplo el tema de la pandemia, en el antiguo código, si entraba o no, porque en realidad todos los temas de fuerza mayor o casos fortuitos eran con cuestiones intrínsecas a la cosa, había muy pocos casos jurisprudenciales, sí, pero nunca estaba el tema del hecho del príncipe o el hecho del Estado, que ahora, por ejemplo, en plena pandemia prohíbe, por ejemplo, prohibió a ciertos comercios, y sigue prohibiendo a ciertos profesionales, por lo menos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, poder usar los inmuebles que alquilan. Bueno, este artículo hoy reforzaría un poco esta cuestión, ¿no? Igual yo sigo insistiendo, por favor, todo lo que digamos hoy son opiniones, o sea, esto nos vamos a ir haciendo camino al andar, no es algo que a 3 días o 4 días de salir la ley, o sea, todas las voces van a ser unánimes, pero fíjense cómo fueron reforzando esta idea, ¿no? Dejó de ser solamente caso fortuito, ahora es cualquier hecho no imputable. Vamos al artículo séptimo, que agrega un artículo en el Código Civil y Comercial de Nación, que es el 1204 bis. Muchas veces van a ver que para que quede más o menos para que quede ordenado dentro de un código, no es que se pone un número, porque si vos pondrías el 1204 tendrías que cambiar todos los números que le siguen. Entonces se utiliza mucho el 1204 bis, algún día tal vez se crea el 1204 ter, entonces son construcciones para lo que está codificado, no tener que cambiar toda la estructura y todos los artículos del código, porque nos volveríamos todos locos. Entonces, el artículo séptimo agrega el 1204 bis del Código Civil y Comercial y establece que los gastos y acreencias que son a cargo del locador pueden ser compensados de pleno derecho por el locatario,
con los cánones locativos previa notificación fehaciente. ¿Qué significa esto? Significa, lo primero que se va a discutir acá si es de orden público o no. Para los que opinen que no es de orden público, entonces se puede poner una cláusula en el contrato como que el locatario renuncia a este artículo. Para los que opinan que es de orden público, obviamente es irrenunciable. Esa es la diferencia entre algo de orden público y algo no. Acá es como que es facultativo, porque puede como no. Entonces, habría que ver qué interpretación se le va a dar en el futuro. Seguramente algunos, ya lo vi al doctor Abati, que mañana vamos a dar una charla con él, dice que no es de orden público, calculo que otro dirá lo contrario, en fin. Son cuestiones que después se verán. Pero bueno, ¿por qué? Porque fíjense que la compensación es de pleno derecho. O sea, por ejemplo, volvemos al ejemplo del calefón. Se me rompió el calefón. Bien, yo soy el inquilino. Comunico al propietario. El propietario, ni siquiera por mala fe, no está en Buenos Aires, no me lo puedo arreglar. Lo arreglo por motus propio o lo cambio y al mes siguiente, en vez de pagarle el canon locativo, voy con la factura y compenso lo que yo pagué por ese calefón. Esto también va otro tema que va a ser muy importante, que hasta ahora no sé si todos lo hacían. Si yo les tendría que dar un consejo, yo les diría, tienen que hacer un buen inventario al momento de alquilar las viviendas. O sea, cuando se va a producir, cuando están es muy importante, y aparte hoy hay medios electrónicos que hasta podrían, hoy por hoy una fotografía que está todo digitalizado, todo, después hay que buscar la forma de cómo a eso se le da verosimilitud, ¿no? Pero está bueno esto de que si tiene un calefón o un termotanque, ponerlo, porque obviamente, en caso de que se tenga que reparar, tiene que reparar por algo similar. Si yo tengo un calefón, no lo puedo, por una calefacción, o sea, yo como inquilino no podría poner una caldera eléctrica, ¿se entiende? Porque obviamente en el precio locativo, el precio del canon locativo tiene que ver también las condiciones del inmueble y cómo está equipado ese inmueble. Entonces, por eso me parece que ahora va a ser un dato muy interesante y a tener muy en cuenta, es que cuando al inicio constaten bien el estado del inmueble y dejen constancia, con inventario, con fotos y que la firmen. Me parece que todo, más que nada por un tema de buena fe, ¿no? Y que quede todo bien constatado, el estado de la pintura, todo, como para que todos realmente, o sea, por lo menos se sepan cómo se empezó. Porque eso va a ser determinante después, porque seguramente esto va a tener conflictividad en algún punto. Desde luego que va a tener conflictividad. Como también traía conflictividad, ojo antes, y en esto también quiero decir, muchos propietarios, ¿cuántas veces les pasó? Que le decían, che, se le rompió al inquilino tal cosa y que demoraban excesivamente en brindar una solución. Bueno, ahora es a la inversa. Y encima con esta facultad de pleno derecho de poder compensar. Seguimos. Vamos al artículo 8 que sustituye el 1209 del Código Civil y Comercial. Muchos corredores inmobiliarios también son administradores de consorcio. Bueno, les quiero decir algo, a los que tienen el doble carácter como administrador de consorcio, se les acabaron todos los problemas. Ya si ponen extraordinarias, ordinarias, ya no van a tener más, los administradores no van a tener más conflictos en las relaciones locativas. Ahora el conflicto va a ser directo entre locador y locatario, y ahí va a estar aquellos corredores inmobiliarios que además de intermediar como corredores inmobiliarios, muchas veces administran alquileres, van a tener que trabajar. ¿Por qué? Porque hubo una modificación importante porque se define el concepto de la expensa relacionada con los alquileres, con las relaciones locativas, ¿correcto? Y el artículo 1209 establece que solo tiene a cargo el locatario pagar cargas y contribuciones que se originen con el destino de la cosa alocada, más o menos parecido a como estaba antes o prácticamente igual. No tiene a su cargo las que graben la cosa, con lo cual ya el tema de ABL y derecho inmobiliario no se discute más, va directamente al locador, al propietario.
Pero ¿qué sigue diciendo? Sigue diciendo que las expensas que deriven de gastos habituales que se vinculan a los servicios habituales, yo remarco habituales para que sepan, y permanentes a disposición del locatario, independientemente si son expensas ordinarias o extraordinarias. ¿Qué pasaba? Realmente, yo soy abogado de la Cámara de la Propiedad Horizontal y hay temas que son grises, si eran ordinarias o extraordinarias. Entonces, siempre a quién tenía, de qué lado estaba la pelota, del lado del administrador. Bueno, ahora ya fíjense que acá hay una definición, expensas que deriven de gastos habituales, aquellos que se vinculan a los servicios normales y permanentes a disposición del locatario, independientemente de expensas ordinarias o extraordinarias. ¿Cómo se va a interpretar esto a futuro? Y va a traer conflictos seguramente hasta que bueno, se vaya aceitando este nuevo artículo. Este artículo sí, yo le diría que es de orden público, sin ninguna duda, el 1209, como quedó redactado. Y fíjense, ¿no? Por ejemplo, a ver, si es un daño provocado por el agua corriente que va por la cañería, y bueno, es algo que el inquilino habitualmente lo usa, porque necesita esa cañería para que le llegue el agua, entonces si produce un daño, estoy interpretando, aviso, esto no es simplemente ejemplos que puede ser discutible o no. Si hay una unidad funcional que de pronto hay que repararla por un tema de inundación de ese caño por la que recibe agua, y probablemente se va a tener hacer cargo el inquilino de esa reparación. Ahora bien, si de pronto una reparación en un departamento que proviene de un problema de humedad de un edificio lindero, y ya cambió el concepto, porque antes eso se ponía como ordinario y era una experiencia sin ninguna duda ordinaria. Pero ahora ya no, porque acá está marcando otro tipo de definición. Ya a cargo de quién están las expensas, entonces no es solamente si son ordinarias o extraordinarias, sino que tiene que tener un vínculo al servicio normal y permanente de lo que utiliza el locatario. Y esto sin duda, bueno, nos vamos a tener que acostumbrar, no hay que desesperarse, pero no, se van a tener que ir haciendo camino al andar, ¿no? Sigamos. El artículo 9 sustituye el artículo 1221 del Código Civil y Comercial. A ver, hay cosas que no cambian y otras que sí. Por un lado, agrega facultad de rescindir del locatario. O sea, si transcurridos los 6 meses, el plazo de 6 meses continúa. Entre los 6 meses y dentro del año, 1 mes y medio. Por rescindir anticipadamente tiene que pagar el locatario como indemnización. Y posterior al año sigue siendo de 1 mes. Ahora bien, lo que agrega es la notificación fehaciente al locador 30 días antes de la fecha, por un lado. Entonces, o sea, y volvemos a esto de los domicilios que dijimos antes, ¿no? Porque nosotros somos tan solemnes y estamos tan acostumbrados a la carta de documento. Bueno, ¿cómo va a jugar este domicilio electrónico del artículo 75? Que no es solamente para las locaciones, sino que es para todos los contratos. Eso es algo que vamos a tener que ir viendo, cómo va a jugar. Y también hay algo novedoso que para las locaciones de vivienda o habitacionales, a veces van a ver que en esta ley a veces lo llama habitacionales y a veces vivienda. No entiendo por qué, ¿no? Porque tendría que tener una misma denominación, pero bueno, en este artículo habla de vivienda. Transcurridos 6 meses, si la notificación se realiza con 3 meses de anticipación, es decir, si yo notifico como inquilino, el locatario le notifica al locador con 3 meses de antelación o más, no tiene que pagar indemnización. Por ejemplo, si yo pasaron 6 meses de mi contrato de locación, yo soy inquilino y le mando le mando un correo electrónico, vamos a ver cómo juega el correo electrónico, le digo, mira, para el 30 de noviembre ya no voy a estar, bueno, yo no tengo que pagar indemnización porque la hice con más de 3 meses de anticipación. En cuanto a las excepciones del 1199, si se rescinde anticipadamente, sigue como estaba antes, 2 meses de indemnización. Bien.
El artículo 11 sustituye el 22 del Código Civil y Comercial, que es la intimación de pago y desalojo de vivienda. A ver, en términos relativamente generales, sigue parecido en cuanto a la intimación. A ver, el artículo, en cuanto al 1222, siempre tiene que haber una intimación previa que dé un plazo de 10 días a pagar los alquileres. Entonces, la intimación previa de 10 días sigue estando. Lo que se agrega al artículo 1222 es, por un lado, que la notificación tiene que hacerse al domicilio denunciado en el contrato, es válido aunque se niega a recibirla. Entonces, acá yo les recomiendo siempre trabajar con domicilios constituidos a los fines específicos del contrato. Eso aclararlo. Ya sea el domicilio como inmueble o el electrónico, y aclarar para qué sirve ese domicilio electrónico no estaría de más. Porque después se va a discutir si, por ejemplo, para esta notificación el correo electrónico es válido o no. Esto recién empieza, ¿correcto? Entonces, hay que ver. No vamos a ir haciendo camino al andar. Entonces, y por otro lado, hay un tema que es muy importante, que es el tema de recibir el pago, de recibir las llaves. O sea, bajo ningún punto de vista, en toda esta nueva ley, el locador se puede negar a recibir las llaves. ¿Qué pasaba? Muchas veces lo que ocurría anteriormente había casos que de pronto se negaban a recibir las llaves y de pronto se iniciaba el proceso de consignación y de pronto el taxi no se cortaba nunca, estaban 6 meses para recibir las llaves. Bueno, ya prácticamente con esta nueva ley, el locador, ya sea dentro del plazo de que es intimado a recibir la llave, la tiene que recibir, o si no, cuando judicialmente se consigna y es notificada esa consignación, se corta el taxi. O sea, ya no se está en proceso sano, como todavía me sigue debiendo, no las acepto. O sea, las llaves las recibes y se discute la deuda. Y y esto sigue estando igual, que te mandan a procedimientos abreviados, porque acuérdense que los códigos de procedimientos son de cada jurisdicción. Entonces se trata de que todos los procesos de desalojo sigan los procesos abreviados de las leyes locales. ¿Ah? Bien. Vamos al que tal vez muchos estaban esperando, que es el 1351. Bueno, a ver, realmente, a ver, si hay algo que favorece a los corredores inmobiliarios es que, por un lado, el 1351, el artículo 12 sustituye el artículo 1351, que ni más ni menos que de los honorarios. Aclaro que dice en comisión, porque el artículo del Código Civil y Comercial habla de comisión. No hay que tener miedo a hablar de comisión, porque justamente comisión tiene que ver con que tenemos dos comitentes: inquilino y propietario, locador y locatario. Pero bueno, estamos hablando de los honorarios. La primera parte se mantiene prácticamente igual, pero ojo, acá lo que se luchó con todo CUSIGBA, reuniones que hemos tenido, porque la verdad que en un momento el 1351 hasta corría peligro, eso hay que decirlo. Ayer estuve hablando como 1 hora con Federico López Castromil, que no sé si está en el chat, que también estuvo haciendo un montón con Lipovetsky. Nosotros también con Armando nos hemos reunido con Lipovetsky, pero bueno, al final, realmente en un momento, Marta, bueno, todos, cada uno por su cuenta, las distintas asociaciones, cuando se discutían el proyecto de ley, sobre todo los anteriores. Pero la verdad, esto fue un triunfo y fue algo que fue muy difícil, y hay que decirlo. Y al final se pudo lograr, porque en un momento hasta los querían colocar a los corredores inmobiliarios en una posición demandante. Y aparte también, en esto de la autonomía de la voluntad, como si los únicos mandantes fueran los locadores y no los locatarios, que muchas veces están con el tema de las búsquedas. Entonces, por suerte, el 1351 se pudo salvar. Felicitaciones, porque fue una lucha que fue muy difícil, que se podría haber perdido. Y además se agregó algo que no es menor y que va a ser determinante a futuro. Me parece que acá puede haber algo que es interesantísimo, que es el famoso tema de la incumbencia. Es decir, fíjese que agrega que las locaciones de inmueble, la intermediación solo podrá estar a cargo de un profesional matriculado para ejercer el corretaje inmobiliario conforme la legislación local. Va a la legislación local porque cada legislatura tiene su propio
su propia ley de corretaje, de corredores inmobiliarios. Entonces, bueno, la verdad que es algo que a nosotros nos va a ayudar enormemente. Muchos saben que tenemos, hoy por hoy tenemos la inconstitucionalidad en Cámara, ahora está en el Tribunal Superior de Justicia, todavía no está firme, de la 58, 59, pero bueno, esto ratifica un poco el concepto anterior del 1351, que no se modificó, pero además hubo un agregado que es la incumbencia. Y además ya habla claramente, para aquellos que dicen, que no quiero meterme en el tema, que dicen que son un sistema y sarasasa, habla claramente de un profesional matriculado. Entonces, la República Argentina quiere profesionales matriculados, no comerciantes. Es algo que ha sido muy positivo, así que bueno, felicitaciones a toda la familia inmobiliaria. Bien, hasta acá llegamos, ni más ni menos, con lo que fue el título primero, que son las modificaciones al Código Civil y Comercial, que se fueron sustituyendo los artículos del Código Civil y Comercial por estos que les conté. Vemos que algunos más o menos quedaron muy parecidos, otros han tenido cambios radicales, otros sutiles diferencias, y bueno, no hay que alarmarse, los corredores inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son sobrevivientes y resilientes, así que vamos a seguir avanzando. Vamos con el artículo 13, que ya no es una sustitución de un artículo del Código Civil y Comercial, que habla del tema de las garantías. Bien. Y acá volvemos al tema de cómo atacan ni más ni menos que la autonomía de la voluntad. Aparte, yo sigo insistiendo, cuando hacen estas normas, uno no veía realmente como que realmente la oferta y la demanda en materia de alquileres, no había viviendas vacías, todo lo que estaba en la calle para alquilar se alquilaba. Entonces, acá se empezó a tocar todo un sistema, donde aparte ya los seguros de garantías, de fianza, todo ya estaban funcionando. Entonces, se reguló algo que para mí podría llegar a ser, a ver, hay cosas que no son nuevas. ¿Cómo queda el sistema ahora? Y les aclaro que venía el proyecto original. Los que vayan a ver la charla que di en el 2018, en diciembre, olvídense, era cualquier cosa, porque encima hasta le daba una facultad, no era taxativo, entonces el locatario podía prácticamente garantizar la relación locativa hasta con un container de media. Bueno, por suerte ya no quedó. Esa palabra no taxativa se sacó y establece que en las locaciones habitacionales el locatario propondrá 2 de todas estas que se enumeran y el locador deberá aceptar una. Garantía inmobiliaria, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza y garantía personal del locatario o los locatarios. A ver, prácticamente a muchos ya estamos habituados. De acá tienen que elegir 2 y uno de estos 2 tiene que ser aceptado por el propietario o por el locador. Ahora bien, acá viene el problema, que es no se podrá exigir más de 5 veces el valor del alquiler, en lo que es garantías inmobiliarias, avales bancarios, seguro de caución y garantías de fianza. Es decir, una garantía de fianza por 5 veces el valor del alquiler es suficiente. En un alquiler de 10.000 pesos, un aval bancario de 50.000 pesos sería suficiente. Y yo acá me pregunto si esto no es exiguo. Porque, a ver, es como tener un seguro de automóvil de responsabilidad civil y que el tope del seguro sea 100.000 pesos. Frente a un patrimonio de qué sé yo, de 15 millones de pesos, poner una garantía de 5, a mí me parece exiguo. Y la excepción es cuando hay una garantía personal del locatario o los locatarios, la garantía, el recibo de sueldo tendría que estar, o la certificación contable de ingresos, de 10 veces el valor locativo, el canon locativo. Yo creo honestamente que acá lo que me parece que es importante que al momento, algo que van a tener que ustedes como corredores inmobiliarios, porque también está su responsabilidad, es obviamente cuando se recibe la oferta por parte y se hace la reserva con la posibilidad concreta de alquilar algo, ¿no? También junto con la oferta del canon locativo, la garantía, porque seguramente los propietarios la van a pedir.
O sea, ¿qué tipo de garantía es? O sea, no hay problema que sea un seguro, un aval bancario, por supuesto, y seguro que eso estamos acostumbrados. Pero bueno, es importante, creo que el tema de cómo va a garantizar, no solamente se va a fijar mucho el precio, sino que se va a detener mucho en el tema de la garantía también, ¿no? Que ojo que esto es también es de orden público, con lo cual también relativo, pero muchas veces pasa que para un mismo inmueble se tienen dos candidatos o tres. Bueno, tal vez ahí va a jugar otras cuestiones, como por ejemplo también el tema de quién ofrece la mejor garantía, ¿no? Bien, como vemos, todas las cláusulas que no modifican el artículo del Código Civil y Comercial son las polémicas, ¿no? Porque, bueno, ya arrancamos con la 13, ¿y ahora qué pasamos? Vamos a la 14, a la del ajuste. La verdad que es increíble lo del ajuste, porque, a ver, supuestamente dicen que le da previsibilidad. Al contrario, ¿qué más previsible en los últimos 4 o 5 años las relaciones locativas, tanto comerciales y sobre todo habitacionales, que cómo se venía, cómo venían funcionando pacíficamente los contratos? Todos por debajo de la inflación. Todos. En Cava más o menos en 30-35% anual. Y ahora están estableciendo un índice que lo dejan, por un lado, bueno, como parecería ser que la palabra INDEC acá causaba mucho miedo, quien está a cargo de este índice, de elaborar este índice, va a ser el Banco Central de la República Argentina. ¿Y cómo va a estar, cómo se va a constituir este índice? Va a estar un promedio entre el índice de precios del consumidor, el IPC, y el RIPTE, que es la remuneración imponible promedio de trabajadores estables. Es decir, el Banco Central va a ser el que va a elaborar esta estadística tomando en cuenta el IPC y el RIPTE. Ahora bien, esto yo creo que en un país inflacionario, con la incertidumbre que en la Argentina, le va a dar mucho más imprevisibilidad al contrato. Porque, o sea, nunca el inquilino va a saber lo que va a pagar al año siguiente. Hay dos temas, por un lado. Por un lado, me parece que en el sentido de la cláusula de ajuste va a terminar perjudicando en la práctica. Ojo, yo tengo que ver como abogado, pero es una impresión, ¿no? En cuanto al porcentaje, sin ninguna duda, al locatario. Creo que va a ser mayor. Pero también, ojo, porque como estamos actualmente, por lo general, es cada 6 meses hay cambia el canon locativo, cada 6 meses. Ahora es cada año, es decir, que también el propietario va a arrancar ahora y recién dentro de un año va a volver a estar acorde al 60% de inflación, que no va a ser el 60%. Como es un promedio, porque los sueldos por lo general no suben acorde a la inflación, si es una inflación del 55%, tal vez el aumento será del 45%, correcto. Pero no cada 6 meses, sino anualmente. Entonces es un tema que creo que van a tener que tener en cuenta. Vamos al artículo 15, la consignación. Tal vez el de la consignación tal vez es uno de los menos polémicos que no se incorporar, que queda como un artículo propio, que es si el locador se rehúsa a cobrar, el locatario debe, el locatario debe, por un lado, intimar a recibir el pago dentro de las 48 horas de que se rehusó fehacientemente. Y si continúa la negativa, dentro de los 3 días, tiene que iniciar la consignación de pago de alquileres. Yo creo que es distinto, ya hemos hablado de la consignación, lo que se busca siempre es parar el taxi, porque muchas veces no se recibe el pago, no se recibe el inmueble para seguir generando intereses o seguir que sigan corriendo alquileres. Entonces, hoy por hoy, frente a ciertos abusos que ha habido por parte de pocos locadores, pero bueno, por lo general, lo que llega a la justicia no son todos, son la minoría, pero dentro de esa minoría era una práctica habitual el no querer recibir las llaves o el no querer recibir un pago. Y eso, la verdad, que hacía una bola de nieve y generaba a alguien que realmente quería cortar el taxi, ya que siempre seguía cayendo la ficha, ¿no? Entonces me parece que es algo que es un buen remedio. El artículo 16, el de la FIP. Qué lindo que es dar buenas noticias, porque pero bueno, no maten al mensaje. A ver, les puedo decir que este artículo venía muchísimo peor en el proyecto anterior. Así que lo bueno que tengo para decirles es que por lo menos
por lo menos tiene un viso de constitucionalidad, el otro no lo tenía nada, porque en el antiguo proyecto solamente se podía iniciar un reclamo judicial si estaba registrado en la AFIP el contrato, lo cual es una locura. A ver, cuestiones que no le piden a los bancos, que no le vienen a pedir, entonces, por lo menos ahora cambió en cuanto a su redacción, y tal vez es lo que tiene que ser así, o sea, que deberán ser declarados por los locadores, aunque también puede hacerlo cualquiera de las partes, todos los contratos de locación, todos, los comerciales, tienen que ser declarados, punto. De no estar declarados, si yo inicio un juicio, la persona que inicia un juicio, el juez, dentro de los 10 días, ni bien recibe la ejecución de alquileres, o mismo puede ser el proceso de desalojo, veremos, yo creo que va a estar también para los procesos de desalojos, informará a la AFIP para que tome intervención, sí que decide tomar intervención, ¿no? Esto también es como los procesos laborales, vieron que muchas veces cuando se reclama un tema de una registración irregular o alguien que está en negro, se manda automáticamente el a la AFIP, no es que la AFIP aparece en todos los juicios laborales, claro, pero bueno, me parece que es una buena salida dentro, o sea, siempre, como digo yo, era necesario hacer esto, yo creo que no era el momento y no era necesario porque creo que el tema de los alquileres venía funcionando. Los problemas habitacionales en la ciudad autónoma de Buenos Aires no es por un tema de que la gente retrasea inmuebles para alquilar o que se fueron a las nubes, sino es la realidad macroeconómica y la situación particular de Buenos Aires como gran ciudad, ¿no? Entonces, bueno, ya no es que para yo iniciar juicio sí o sí tengo que tenerlo. No, yo puedo no tenerlo registrado, mientras lo inicio voy y lo registro en la AFIP. Lo ideal es de ahora en adelante declarar todos los contratos de locaciones como debe ser siempre, ¿no? Pero bueno, es importante que ahora está esto que va a empujar todavía más a que se haga como corresponde. Bien, pasamos al título y ya estamos terminando, así pasamos a las preguntas. Disculpe, pero son muchos artículos, tratamos de hacerlo lo más dinámico posible, pero bueno, no queríamos dejar de tocar todos los artículos. A ver, el título 2, el título 3 habla del Programa Nacional de Alquiler Social. Y no lo vamos a tratar hoy, son artículos del 17 al 19. Lo que yo vi, lo que analicé es que tendrá que ser reglamentado y no se ve ningún tipo de incorporación para que se promueva la participación del sector privado. Lamentablemente. Fíjense, cruzás el charco, Uruguay, y promueven todo tipo de construcción de vivienda social. Acá parece que el único, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, esta es nacional, ¿no? Y también en el resto del país, ¿no? Pero no hay incentivo para que el sector privado realmente ponga su esfuerzo, su patrimonio y se concentre sus energías para este tipo de viviendas de alquiler social, que con una buena desgravación impositiva. Recuerdo un proyecto de ley que creo que fue del Colegio de la Provincia de Buenos Aires, hablaba de todo el tema de los incentivos para la construcción de viviendas sociales. Hubo una ley en el año 1984 que funcionó muy bien, dicen, en ese entonces yo era chico, la verdad que no tengo experiencia de cómo fue, pero todos han hablado muy bien, y ni siquiera copiaron la de 1984, esa es la realidad. Hicieron esto y la verdad que es una pena, porque, bueno, vamos a ver cuando se reglamente, tal vez el sector privado pueda llegar a aportar, sobre todo cuando hoy por hoy hay una competencia feroz de la República Oriental del Uruguay, donde hay muchísimos constructoras y desarrolladoras que están yendo a construir viviendas sociales. Sí tengo que decir que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires parece ser que el único plan en cuanto a alquileres fue hacer una norma inconstitucional como la 58-59 y cercenar los derechos de los corredores inmobiliarios. Que dicho sea de paso, hoy Maqueira, la verdad que es doloroso que el presidente del IBC haga una nota en La Nación cuando tiene una ley que ya fue declarada inconstitucional. A mí me daría vergüenza, siendo funcionario público en su propia ciudad. Y además tiene una norma nacional que es superior, que acaba de salir, que vuelve a decir claramente y lo refuerza con el tema de los profesionales en cuanto a que ambas partes, inquilinos y propietarios, tienen que pagar honorarios a los corredores inmobiliarios. Bueno, el título tercero, como bien dije, son temas de alquiler social, que son en tres artículos es muy poco lo que dicen, más que ganas de, calculo que va a estar todo sujeto a la reglamentación, y ojalá, insisto, se promueva el acompañamiento del sector privado.
Y vamos al último título, que es el título cuarto, que es Métodos Alternativos de Resolución de Conflicto. Todos estos artículos, les vuelvo a repetir, los que no entran en el código, con un número dentro del Código Civil y Comercial, van a ser una ley que va a ser complementaria al código. Que va a ser una ley que va a tener un número que hoy no lo tenemos porque no fue publicada en el boletín oficial. Probablemente, si Dios quiere, si esta ley no es vetada, cosa que dudo que lo sea, la semana que viene ya vamos a tener número todo y probablemente estos artículos van a ser como una ley complementaria. Y en esto de títulos y métodos alternativos de resolución de conflictos, tenemos el artículo 21, que en realidad, y el 22. En cuanto al 21, va a tratar de promover a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto con las jurisdicciones locales, de promover mediaciones y de arbitrajes en dependencias públicas, o sea, mediaciones y arbitrajes de bajo monto. Dicho esto, me parece que independientemente de lo que o las dependencias públicas para promover esto, yo creo que lo que se tendría que venir, y que creo que todos los corredores inmobiliarios, abogados, administradores de consorcios, evidentemente sea lo que nos demostró esta pandemia, es que el Poder Judicial de la Nación no está a la altura de las circunstancias. Hoy por hoy, en Capital Federal, los tribunales, por ejemplo, están de feria y la mayoría del Poder Judicial, a la que, si uno tiene que reclamar un tema locativo, es la Justicia Nacional. No son la jurisdicción de los tribunales de la ciudad, que tienen una jurisdicción más limitada, una competencia más limitada, no quiero volverlo muy técnico. Entonces, me parece que el tema del arbitraje sería bueno que, probablemente la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, para el tema de propiedad horizontal, va a tener sus propios árbitros. Sería bueno que a través de las autoridades del colegio empecemos a estudiar en CUSEIBA también, de meternos en el arbitraje, porque el arbitraje prácticamente suple un proceso judicial de 4 años o de 3 años que te lo resuelve tal vez en un mes. Y el costo es el mismo o menor, y la mala sangre también. Entonces, me parece que es algo por donde vamos a tener que ir. No sé si en estas dependencias públicas van a ser los mejores lugares, lo desconozco, y seguramente va a llevar su tiempo, pero sí hoy por hoy hay entidades que tranquilamente tienen gente idónea, que conocen el tema específico y que pueden ser excelentes árbitros, y seguramente esos árbitros van a ser mejores que los jueces que tenemos hoy, que muchas veces no tienen ni la más pálida idea de lo que es el derecho inmobiliario, las locaciones, no tienen idea de la propiedad horizontal. Entonces me parece que es algo que vamos a tener que trabajar mucho. Y hay otros que sí saben mucho, ¿no? Pero bueno, y aparte los tiempos del Poder Judicial son tremendos. Es impensado que en este país tengamos todavía los tribunales cerrados después de casi 100 días de feria. O sea, no hay acceso a la justicia, esa es la verdad. No hay acceso al Poder Judicial de la Nación. Por último, tenemos el artículo 22, que modifica, esto es importante, que modifica la ley 26.589. La ley 26.589 es la ley de mediación, en el artículo 22, que lo que establecía que, en su antigua redacción, establecía que en los casos de ejecuciones y procedimientos de desalojos, la mediación era optativa. Bueno, ahora sacó la palabra desalojos, con lo cual, si uno inicia un proceso de desalojo en Capital Federal, es obligatoria la mediación previa, cosa que antes no. Antes era optativo, entonces todos directamente metían en el proceso de desalojo. Ahora es obligatorio ir a la instancia de mediación. ¿Cómo cumplo yo? Yendo a mediación a la primera. Después, con ir es suficiente. Después puedo pedir una nueva audiencia o no, negociar o no negociar. Pero sí es obligatorio pasar antes por el proceso prejudicial de mediación. Y por último, el 23, que la entrada en vigencia de esta ley va a ser a partir del día siguiente de publicada en el boletín oficial. Vamos a ver cómo sale la ley. Esperemos que salga para los contratos a futuro, no para los contratos vigentes, ¿no? Pero es algo que yo tampoco me quiero anticipar, ni quiero hoy ponerme a discutir de eso, porque realmente todavía ni siquiera está publicada en el boletín oficial. Entonces, hay que ver en qué términos entra en vigencia. Y bueno, y en principio es a partir del día siguiente. Hay que ver cómo va a jugar el artículo 7 del Código Civil y Comercial. Pero bueno, esperemos que sean para relaciones locativas futuras, porque imagínense que para atrás hay un montón de incertidumbres y líos que, bueno, habría que verlo. Nosotros, por otro lado, también mañana nosotros vamos a estar con el doctor Abati, que es por la Cámara de Propietarios, y también con José Griselli, por también la Cámara de Inquilinos. Y bueno, y también voy a estar yo, donde también vamos a estar viendo aspectos legales
viéndolo de las tres perspectivas, desde los inquilinos, desde los propietarios y también desde la parte legal, desde el corretaje inmobiliario. Me parece que va a ser muy bueno. Hoy era importante que nosotros podíamos hablar tranquilos, explayarnos un poquitito. Hoy no se van a llevar seguramente todas las respuestas, ni siquiera nosotros las tenemos. Es imposible, esto recién salió del Congreso el día jueves de la semana pasada, y la verdad que quisimos hacer esta charla con todos ustedes porque veíamos como que había mucha necesidad y lógica, ¿no? Como para, bueno, para informarse un poquito más, un poquito sobre esto. Y tratamos de tocar todos los artículos. Hicimos un pantallazo de todos los artículos para que tengamos una idea integral, porque si no vieron que siempre en los diarios o en los flyers sale solo 6 cositas. Bueno, acá recorrimos toda la ley. Si a ustedes les parece, ahora abrimos el juego para si quieren hacer algunas preguntas, lo que estén al alcance nuestro, tanto de la doctora Karina Migale o de quien les habla, las trataremos de responder. En algunos seguramente les responderemos con seguridad y otras van a ser materias opinables. ¿Tá?